les bendiga, mis hermanos. Qué bueno el que podamos una vez más reunirnos por este medio. Y le voy a invitar que oremos, que presentemos nuestro corazón delante del Señor, por favor, nos pongamos en esa comunión para poder recibir en esta oportunidad la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor, nuevamente delante de ti a presentar nuestro corazón. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la palabra adecuada sobre nuestras vidas y que a través, Señor, de esa palabra cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú has preparado para nuestra vida. Permite que una transformación venga sobre cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Como se recordará, hemos iniciado a conversar acerca de este tema que yo le puse, venciendo la ruina, ¿verdad? Y hablábamos cómo es que hay ciertas cosas que del pasado, sobre todo, que podían en algún momento dañar nuestro corazón de tal punto que nos podían conducir aún a la ruina. Y veíamos el concepto, ¿verdad? El concepto, digámoslo así, resumiéndolo, es una persona que va hacia la perdición o hacia la destrucción incluso, ¿verdad? Entonces, platicando acerca de esto, quisiera que pudiéramos continuar con ese orden de ideas, porque el propósito de todo esto es que nosotros podamos ver cómo ser librados de esa ruina. Sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que el enemigo está tratando de llevar hacia la ruina aún a la humanidad completa, no solamente a los cristianos, ¿verdad? Porque el diablo lo que trata es de dañar a todo ser humano, ¿verdad? Y de dañar a todo el que pueda con tal, hermano, porque sabe él el destino que tiene también. Él sabe definitivamente que al final de toda esta historia va a ir hacia la destrucción. Pero el problema es que está tratando de jalar a la mayoría de gente hacia esa destrucción. Pero nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados al contrario. En lugar de ir hacia la ruina, Dios quiere que nosotros podamos ser llevados hacia la bendición, ¿verdad? Hacia la prosperidad incluso en todos los aspectos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como le decía, el tema es este, ¿verdad? Venciendo la ruina, y de alguna manera nos comenzamos a introducir en él el día domingo que conversamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas era muy extenso lo que teníamos que platicar. Pero si me acompaña a Josué, capítulo 7, versículo 10. Ahí miramos este pasaje que hablamos de algunos versículos anteriores, ¿verdad? Pero en el versículo 10 está hablándole Dios a Josué y le está diciendo, de alguna manera lo está regañando, ¿verdad? Le está llamando la atención y le está diciendo, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Entonces, una de las cosas que yo le mencionaba era que a veces Dios anhela que nosotros nos postremos, nos arrodillemos, derramemos nuestro corazón delante de Él y que levantemos esa oración. Pero en ocasiones lo que Dios espera de nosotros es un actuar. Por eso tenemos que ser equilibrados en esos dos aspectos. Tenemos que orar definitivamente y ser metidos con el Señor y sumergirnos en ese hermoso acontecimiento que es la oración. Pero a veces también tenemos que ser prácticos. Hay mucha gente que se queda sentada de brazos cruzados diciendo, no, Dios hará. Y sí, ciertamente Dios hará, pero también espera que tú estés en la disposición de actuar. Algo así como cuando llamó a Pedro que él estaba en las aguas y Pedro estaba en la barca. Entonces le dijo, ven. O sea, no solamente es que me pidas caminar sobre las aguas, sino ahora tienes que practicarlo. Entonces, además de que le ores al Señor, tenemos que entender, hermano, que también Dios quiere que actuemos. Y entonces por eso es que tomamos este ejemplo de Josué, ¿verdad? Que Josué, aunque era un siervo de Dios tremendo, imagínense, llegó a ser el sucesor de Moisés, que decir el sucesor de Moisés ya es hablar de un alto nivel, ¿verdad? Pero Dios le dijo, yo te voy a respaldar, así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Y de hecho lo respaldó, hermano.
Pero aquí vemos entonces que hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar también. Entonces mire lo que dice aquí en el versículo 11. E Israel, dice, ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido, dice. Y además los han puesto entre sus propias cosas. Entonces miramos acá cómo es que en este ejemplo Dios nos está hablando a través de la historia de Josué. Cómo era que Dios lo que quería, lo que Dios anhelaba, era que ellos examinaran su corazón, examinaran lo que había en ellos realmente. Porque al entender eso, entonces se iban a dar cuenta que definitivamente no era solamente de ponerse a gritar y a lamentarse y a llorar, sino ahora tenían que actuar también. Y la forma en que tenían que actuar era precisamente examinando su campamento, que lo hablábamos, ¿verdad? Un poco el día domingo. Necesitamos, hermano, todos nosotros, porque eso es sin excepción, necesitamos examinar nuestro campamento. Necesitamos evaluarnos a nosotros mismos. Por eso es tan lindo cuando viene la Santa Cena, ¿verdad? Es tan importante que hagamos eso. ¿Por qué? Porque a través de la Santa Cena, Dios nos da la oportunidad de examinarnos, de revisar nuestro campamento. Entonces, miren lo que dice en el versículo 12, porque quiero ir avanzando también con esto. Dice, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema en medio de vosotros. Entonces, miren qué amenaza más tremenda la que Dios les hizo, qué advertencia la que Dios les estaba haciendo. Ya no voy a estar con ustedes más, no voy a estar, no me voy a manifestar. Entonces quiere decir, mire, esto es interesante, ¿verdad? Porque me pongo a pensar entonces que cuando ya no sentimos mucho la presencia de Dios, una de las cosas que deberíamos de hacer es evaluar si no hemos tal vez desobedecido al Señor. Porque a veces, digamos, a uno como pastor se acerca gente para decirle, hermano, ¿qué será que ya no siento lo mismo que antes? Vengo a la iglesia cuando nos congregábamos, ¿verdad? Vengo a la iglesia, pero ya se volvió monótono el asunto. ¿Será que la iglesia cambió, hermano? ¿No será que usted, hermano, solo falta que eso me digan, ¿verdad? Hermano, perdón, hermano pastor, hermano Gustavo, ¿no será que usted tiene algún problema, hermano? ¿No será que usted está en alguna situación que está desfavoreciendo la presencia de Dios? Pero mucha gente no se pone a pensar y no se pone a evaluar que lo que tienen que revisar es su propio campamento. Porque lo que yo miro acá es que Dios les advierte y les dice, no estaré con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. O sea, ¿se recuerda usted que hemos hablado acerca del anatema, verdad? El anatema era cuando Dios pedía algo para él. Digamos, ellos se lo tenían que ofrecer en sacrificio a Dios, aunque eso fuera muy valioso. En este caso, si recordamos un poco esta historia, uno de los problemas es que había habido un hombre que se llamaba Acán, que había tomado de lo que era precisamente el anatema. Y lo que había tomado él era un lingote de oro, dice. Había tomado un manto muy hermoso, según lo vio él. Era un manto babilónico. O sea que él estaba cambiando la cobertura de Dios por una cobertura babilónica sobre su vida. Y lo había llevado a enterrar, porque lo había escondido en medio de su tienda. Imagínense ustedes, o sea, podríamos decir que él llevó a su propia casa la destrucción. Por eso hablamos de la ruina, ¿verdad? Porque se recuerda que Jai, una de las traducciones que se hacen de Jai es precisamente un montón de ruinas. Entonces, una de las cosas que hablábamos el domingo era precisamente que las ruinas nos pueden conducir
hacia la ruina a cada uno de nosotros. Entonces, eso fue lo que sucedió con Acán. Acán, él llevó de lo que era para el anatema, de lo que era dedicado para Dios, que era preparado para ser destruido, y se lo llevó a su casa y lo escondió. Y la consecuencia fue que al final de cuentas, él y su casa fueron destruidos. Y entonces, hermano, miramos un ejemplo terrible ahí. Pero lo que a mí me llamaba la atención, y es lo que le quiero resaltar antes de que se me olvide nuevamente, es esto. Miren lo que Dios les dijo. No estaré más con vosotros, dice. ¿Ya vio? A menos que destruyas las cosas dedicadas al anatema. Y quise subrayar esto porque para mí es muy importante. ¿Puede alguien entonces dejar de experimentar la presencia de Dios a causa de que no ha destruido aquellas cosas que Dios le pidió que destruyera? Porque esa era la condición. Hasta que ustedes destruyan lo que yo les ordené destruir, entonces van a volver a experimentar mi presencia en medio del campamento. Entonces, tenemos que examinar nuestro campamento. Y tenemos que ver si no hay cosas que tal vez en algún momento, hermano amado, han desagradado a Dios. Y eso ha provocado que ya no sintamos la presencia de Dios. Y entonces dejemos de estar buscando pretextos y dejemos de estar buscando responsables afuera. Y dejemos de estar diciendo, es que hermano, yo ya no quiero ir a la iglesia porque ya no me siento igual, porque fulanito me hizo tal cosa, porque menganito me hizo tal otra. Mire, ahora, de hecho, incluso ahorita, ya no tenemos esas excusas. Porque ahorita, ¿qué excusa podríamos hacer? No me va a decir usted, es que hermano, el comentario que hizo el hermano en Facebook no me gustó. Y el hermano lo que dijo fue amén. Perdonen, sería ilógico, ¿verdad? Que ahora agarremos esos pretextos. Pero y sin embargo, se da cuenta que el problema no era en congregarse o no congregarse, en ir a la iglesia o no ir a la iglesia, sino mucha gente, aún ahora que estamos por este medio, está desconectada de la relación con el Señor. Aún en medio de todo esto, hay un montón de gente que se ha desconectado. En lugar de aprovecharlo, lo está desaprovechando y está desconectado totalmente del fluir que Dios tiene con la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Dios anhela, hermano, visitar a su pueblo. Nosotros fuimos llamados a visitar, a ser visitados, por la presencia de Dios, a que la presencia de Dios permanezca en medio de nosotros. Pero aquí miro yo una de las causas por las cuales la gente puede llegar a dejar de sentir la presencia de Dios. Que no permitas que esto que te conduzca a la ruina, porque al final de cuentas, hermano, nosotros sin la presencia de Dios, ¿qué somos? Sin la presencia de Dios, ¿acaso no la Biblia misma dice? El Señor lo dijo, hermano, fue alejados de mí, dice, nada podéis hacer. Ahora, el asunto es que el problema es que somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y una de las formas en las que nos podemos estar alejando de Dios es a través de eso, no destruyendo las cosas que Dios ya nos pidió que destruyéramos. Pero Dios quiere bendición para tu vida, quiere prosperidad para tu corazón. Entonces, aleja las cosas, examina hoy aquellas cosas que tienen que ser destruidas en tu interior primeramente. Claro, también habla de cosas externas, porque hemos estado escuchando, hermano, y yo espero que usted haya estado sintonizando los foros y todas esas prédicas que Dios nos permite participar en este tiempo, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que mucha gente, ahí se ha mencionado cómo hay mucha gente que está atada a cosas, ¿verdad? No es que esto me lo dejó mi abuelito, no esto me lo heredó mi papá, esto mi mamaíta me dejó esta medallota de oro, me la dejó. Pero Dios dice, no estaré con ustedes hasta que destruyan las cosas que yo les he pedido que destruyan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Busquemos, examinemos en nuestro corazón aquellas cosas que Dios nos pide que destruyamos. Bueno, entonces avancemos, porque yo lo que pretendo es
que conversemos acerca de aquellas cosas que nos pueden conducir a la ruina, según la Biblia, por supuesto. Mire este pasaje, que el domingo ya no lo pudimos desarrollar, porque avanzamos por otro rumbo, ¿verdad? Pero que también fue de bendición. Yo espero que usted haya aprovechado la administración de ese día. Eso era una administración para cortar con esas malas influencias que a veces tenemos de las herencias ancestrales, hermano. Yo quedé muy bendecido por esa palabra que Dios nos concedió y yo quiero aprovecharlo en el nombre de Jesús. Y espero que usted también anhele aprovecharlo. Pero mire lo que dice en este pasaje. Cantares capítulo 2, versículo 15. Dice, cazadnos las zorras. Y hace énfasis. Las zorras pequeñas. Y lo que me llamó la atención en esta versión es que dice que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Ahora, en otras versiones lo dice de otra manera, ¿verdad? Pero al final es el mismo sentido del que habla. Porque en otras versiones dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Pero esta me llamó la atención porque usa precisamente la palabra de lo que estamos hablando. Nosotros debemos de ser librados, debemos de vencer la ruina en nuestra vida. Nosotros no fuimos diseñados para estar arruinados. No fuimos diseñados para estar destruidos. Fuimos diseñados para ser bendecidos, hermano. Eso es lo que Dios quiere ministrar a nuestro corazón. Bendición para nuestra alma, bendición para nuestro espíritu y aún para nuestro cuerpo. Pero aquí hay unos elementos, según lo que vemos acá, que pueden arruinar viñas. Cuando la Biblia habla de viñas, va íntimamente ligado con el hogar, con la casa. Entonces hay pequeñas zorras que pueden echar a perder viñas. Yo lo quisiera enfocar hacia el hogar. Entonces hay hogares que están siendo arruinados por zorras pequeñas. Ahora, ¿qué representan las zorras pequeñas? Representan varias cosas. Dentro de las cosas que hemos platicado en algún momento que pueden representar, son esas cosas que a veces creemos insignificantes, ¿verdad? Porque miraban ellos una zorra pequeñita y decían, no, esta zorra no puede hacerme mayor daño. Si mire tan pequeñita que es. Pero como se juntaba un montón a la postre, se volvió un problema grande. Esto es algo como un ejemplo que en algún momento un hermano puso, ¿verdad? Que estaba él predicando y puso este ejemplo y a mí me gustó mucho y es una verdad. Que dice que a veces el enemigo viene y le agarra a uno y le dice, mira, deteneme este hilito, ¿verdad? Y uno agarra el hilo y el enemigo viene y le da una vuelta. Pero usted si lo tratan de envolver con un hilo y le dan solo una vuelta, usted dice, ay Dios, esto en cualquier momento me desato. Le da la segunda vuelta y todavía sigue pensando lo mismo. Le da la tercera y todavía sigue pensando lo mismo. Pero después de que ya lleva unas 1000 vueltas, yo creo que eso ya puede ser dañino para nosotros, ya nos puede incluso inmovilizar. Entonces, así actúa el enemigo. A veces la artimaña que usa, porque la Biblia habla y nos dice que el enemigo tiene artimañas y que nosotros no debemos de ignorarlo. Eso es lo que dice la Biblia, porque no ignoramos las artimañas de nuestro adversario, el diablo, dice. Entonces, esas artimañas, dentro de las artimañas que usa, una de ellas puede ser eso, zorras pequeñas. Cosas pequeñas que nosotros miramos tal vez incluso en nuestra casa y que puede para nuestro parecer puede ser algo insignificante, hermano. Porque hay cosas que para algunas personas es insignificante y para otras tal vez dice, uy, no, eso no, eso es terrible. Pero para otras dirán, no, hermano, ay Dios, eso no tiene importancia. Pero tenemos que evaluar si esas cosas que a veces no les ponemos tanta importancia, no se pueden acumular de alguna manera, que puedan convertirse en estas zorras pequeñas, que pueden dañar las viñas,
que pueden dañar, que pueden arruinar nuestros hogares. Y entonces me puse a revisar la palabra que se utiliza ahí, mire, es esta palabra, sual, que dice porque escarba para hacer madrigueras, dice. O sea, son zorritas, son zorras pequeñas que comienzan a escarbar porque hacen sus madrigueras. Pero imagínense usted en medio de una viña llena de agujeros de zorras, de estas pequeñitas. Se va a volver un problema grande, porque para comenzar van a arruinar la raíz. Así es como lo veo yo. Van a arruinar la raíz, van a profundizar. O sea que estas zorras pequeñitas que parecen tan insignificantes, en algún momento pueden llegar a afectar cosas muy profundas. Por eso me llamó la atención eso. Dice, porque escarba para hacer madriguera. Entonces quiere decir que estas zorras se van a ir y van a meterse en áreas profundas aún de nuestro hogar. Pero en la superficie se vería como que no son tan dañinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano amado. Tengamos cuidado. No menospreciemos, no veamos como insignificante esos problemas en medio de nuestra casa. Examínalos. Pequeños indicios que a veces muestran grandes problemas y que debemos de ir delante de Dios y decirle, Señor, yo esto tengo que revisarlo. Mire, por ejemplo, le voy a poner solo un ejemplo, ¿verdad? Supóngase que un día uno de sus hijos, usted dice, bueno, ahora tal vez ya no es tan complicado, ¿verdad? Porque ahora hasta la misma policía le ayuda a usted para que sus hijos estén en su casa temprano. Antes no era así, ¿verdad? Porque ahora sí, ahora a las 6 de la tarde y ya todos tienen que estar en su casa, ¿verdad? O por lo menos en algún lugar. Ahora, si usted es de los que les gusta hacer fiestas, ahí ya es otro asunto, ¿verdad? Porque también a usted le van a llegar la policía a traérselo. Pero el asunto, el punto de todo esto, es que hablemos de antes. Se va a hacer que un día usted dice, mire, porque nosotros tenemos que tener normas en nuestra casa. Digamos, en nuestra casa, usted le va a decir a sus hijos, mira, hasta después de tal hora ya no es correcto que entres. Pues, supónganse una hora, pongámosle una hora. Estoy hablando lógicamente de si sus hijos no andaban en la iglesia, ¿verdad? Pero supónganse una hora, no puedes pasar, aquí no puedes venir después de las 10 de la noche, por decirle algo, porque el muchacho ya está grande y bueno, usted le daba permiso. Pero un día el muchacho viene y llega a las 11. Yo creo que si se pasó una hora ya es considerable para que usted le diga, mira, mijo, te le voy a dejar pasar esta, pero toma en cuenta que te pasaste una hora. Dame una razón, ¿verdad? Para comenzar, porque puede haber una razón justificable. Pero si usted deja pasar eso, que parece pequeño, comienza usted a ceder en ciertas cosas y dice, no, pues es joven, ¿verdad? Lo vamos a dejar. La siguiente vez ya no llega a las 11, llega a las 12. La siguiente ya no llega a las 12, llega a la 1. La siguiente ya llega a las 2 y así se va corriendo. Eran zorras pequeñas que tenían que haberse detenido desde el principio. Llega un momento donde ya ni llega. Y si usted no hace algo, cuando venga a sentirse va a ser un problema inmenso el que va a tener en sus manos. Por eso tenemos que tener, hermano, mucho cuidado de esas zorras pequeñas. Mejor cuando comienzan las cosas, hay que detenerlas. Hay que frenarlas, hay que decirle, no, vamos a ver. Yo creo que ese teléfono ya es mucho que lo tengas de día, de noche. Se mira ahí a la 1 de la mañana que se oyen, porque ni siquiera le pones el silencio al celular, ¿verdad? Sino se oyen aquellos sonidos, las campanitas de esas, ¿verdad? Se oye que están sonando a medianoche. Todas esas cosas tenemos que frenarlas nosotros. Que pueden ser zorras, como le digo, pequeñas, pero que a la larga pueden arruinar las viñas completas. Entonces tenemos que cuidar todo eso. Entonces, este pasaje nos habla de una cosa que puede provocar la ruina. En el nombre de Jesús, tengamos cuidado con esas zorras pequeñas, que parecen insignificantes aún delante de la gente. Pero Dios nos alerta y nos dice, cuídate.
Ten cuidado. ¿Por qué? Porque las artimañas del enemigo son variadas. Eso usted lo puede leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Ten cuidado, se lo voy a leer acá, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Óigalo como dice esta versión NBI. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces hay que estar atentos a las artimañas del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo es tremendo para dañar al pueblo de Dios. Sigamos acá. Leamos este otro pasaje. Miren lo que dice Jueces. Acompáñenme a Jueces capítulo 8, versículo 24. Y dice acá, y les dijo también Gedeón, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Miren qué tremendo. Y ellos dijeron, de cierto te lo daremos. Y tendieron un manto y cada uno de ellos echó un zarcillo en su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar, oiga, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. O sea que estos eran tan tremendos que hasta los camellos tenían collares, miren. Y llevaban todos estos adornos. Ahora, el problema es que cuando él tomó esto de estos personajes, miren lo que sucedió. Versículo 27. Y Gedeón, dice, hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra. Ahora, Dios no había mandado a hacer efod de oro. Dios había mandado a hacer efod de lino. Y tampoco era ni le correspondía a Gedeón el hacer un efod, sino el efod era exclusivo de los sacerdotes. La tribu de Leví eran los que tenían que elaborar el efod y eran los que tenían que vestirlo. Pero ahora viene y Gedeón, hermano amado, en una situación que fue totalmente fuera de la voluntad de Dios, dice acá, que lo colocó en un lugar que se llama Ofra, que era su ciudad, con el cual, dice, todo Israel se prostituyó y esto vino, oiga, a ser ruina para Gedeón y para su casa. Entonces, ¿qué provocó la ruina para Gedeón y para su casa? Lo provocó el efod que hizo, que estaba hecho de oro que los madianitas le habían dado. Era terrible eso. Ahora, ¿qué significa todo esto? Hay varias cosas que pueden significar, porque para comenzar, una de ellas que yo veo acá es el usurpar el lugar que no le corresponde. Esa es una de las cosas, porque a él no le correspondía estar haciendo efod. Para seguir, levantó algo que se convirtió en un ídolo de alguna manera para Israel. Ahí lo dice, que Israel se prostituyó a través de eso. Y cuando la Biblia habla de prostituirse, definitivamente habla de que se fue en pos de amantes, en pos de otros dioses. Entonces cambió la prioridad hacia Dios y hermano, y se prostituyó en pos de esto, que Gedeón mismo, Gedeón que había sido un hombre de Dios, que había juzgado a Israel, había librado a Israel de la mano de sus enemigos, pero ahora viene y él comete esta gran falta, y ahí lo dice muy claramente, esto le vino a ser ruina para Gedeón y para su casa. Entonces se convirtió en una ruina, lo arruinó completamente, hermano amado. Entonces aprendamos de la historia de Gedeón. Aprendamos, ¿por qué? Bueno, hay varios elementos, como le decía. Uno de ellos es que el efod era de oro. Como le decía, el efod que Dios había pedido para los sacerdotes tenía que ser elaborado de lino. Y se recuerda que el lino fino es el que está preparado para la iglesia que se casa. Porque así dice, ¿verdad? Porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino.
limpio y resplandeciente. Eso es el regalo que Dios le da a la iglesia. Es parte de la vestidura de la iglesia que se casa. Pero ahora viene Gedeón y lo que hace es un efod de oro. Y ahí nos habla, hermano, nos puede hablar acerca varias cosas, ¿verdad? Pero una de ellas es cuando, si fuera un líder, si fuera un pastor que se va en pos, en lugar de tener un efod de lino, que es un efod sacerdotal, él puede estar buscando hacer un efod de oro, hablando solo de prosperidad, hablando, yéndose solo en pos del dinero, en pos de las cosas materiales. Eso es hacer un efod de oro. Y según lo que dice aquí la Biblia, que eso lo que hace es provocar que el pueblo se prostituya. ¡Qué terrible, hermano! Cuando hay un líder, cuando hay un pastor, un apóstol incluso, que se va en pos de las cosas materiales y que todo eso es lo que le importa. Solo le importa el dinero, solo le importa la plata, perdone. Eso está convirtiendo el efod sacerdotal, está convirtiéndolo en un efod de oro. Y tenemos en el nombre de Jesús, hermano amado, nosotros ministrar a la iglesia de una manera correcta. Por eso es que un pastor, un ministro que trata de buscar solamente el beneficio económico de las ovejas, ese es un siervo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire qué tremendo, porque en ese pasaje que yo le leía, y si quiere busquémoslo, ¿verdad? Revelaciones capítulo 19 me parece que está. Acompáñeme, por favor, ahí con su Biblia también. Solo que entre a mí aquí, que cargue y yo con mucho gusto aquí se lo voy a poner también. Pero ahí en Revelaciones, capítulo 19, versículo 8, dice, y a ella le fue concedido, dice, vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y ¿sabe qué más dice? Porque las acciones, oiga, las acciones justas de los santos son el lino fino. Qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que cambiaron las acciones justas por cosas materiales, por el oro, porque Dios mandó a que los sacerdotes usaran un efod de lino. Ese fue el llamado de Dios. Entonces, si quiere, lo buscamos acá, versículo 19, para que le pueda aparecer ahí en la pantalla a usted, ¿verdad? Y si ya lo encontró, pues léalo también, ¿verdad? Aquí lo dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y esta versión incluso tiene un comentario adicional que dice la cena de las bodas del Cordero. Entonces, quiere decir que esto va íntimamente ligado con la iglesia que se casa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Que no te estén dando un efod de oro en lugar de un efod de lino fino. Que no te vistan con un efod de oro. No, el oro Dios te lo va a dar también, te va a dar la bendición económica, por supuesto, pero el problema es meter entre las cosas santas las cosas que son terrenales. Ese es un error terrible. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Volvamos aquí a este pasaje que estábamos leyendo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas más, ¿verdad? Uno era esa aplicación. Otro podría ser, digamos, ya no a nivel de ministro, sino hablando a nivel de una persona, que todo gira alrededor de lo económico, todo gira alrededor de lo material también. Y entonces, cuando miramos eso, hermano, eso te puede llevar hacia la ruina. Aquí lo dice muy claramente, y esto vino a ser ruina para Gedeón y para su casa, el haber hecho un efod de oro. No hagas un efod de oro. No caigas en la trampa del enemigo. Busca primeramente, según lo que dice la Escritura, buscad primeramente, oye, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios te va a enviar todas las cosas, no te preocupes. Dios no te va a desamparar, Dios te va a enviar la provisión. Es que mire, hermano, cada vez las cosas se ponen más difíciles. Sí, pero Dios es especialista.
Cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando Dios más actúa y tú lo vas a ver. Si lo crees, recibe de una vez la palabra que te envía el Señor. No faltará, así como le dijeron aquí a la mujer, no faltará. A ella le dijeron, no faltará el aceite en la vasija. No faltará. Así yo te digo, no faltará la provisión en medio de tu casa. Pero no cambies el efod de lino, que son acciones justas, por el efod de oro. No lo vendas por el efod de oro. Ten mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esto va a traer, al final de cuentas, ruina en medio del hogar. Mire qué tremendo, porque Madián, una de las formas de traducir Madián, es lucha o contienda. Entonces, mucha gente, en lugar de encontrar bendición al hacer un efod de oro, lo que se va a topar, porque esa es la administración que trae, cuando venga a sentir solo pleitos en medio de su casa, solo luchas, solo contiendas. Y en el nombre de Jesús, que en tu casa lo que haya sea armonía, que en tu casa lo que haya sea bendición, que en tu casa lo que haya sea alegría, hermano amado, que no haya contienda, que no haya lucha en medio de tu hogar, sobre todo en este tiempo, hermano. Imagínate qué terrible debe ser estarse solo peleando en medio de la casa y tener que estarse aguantando las cuarentenas que estamos viviendo. Pobrecitos, hermano. Mejor pídele a Dios y dile, Señor, yo quiero que el efod que tú me pones sea un efod de lino fino, no de oro. Espero darme a entender. Yo no le estoy diciendo que no anhelen, que no esté pidiéndole a Dios la provisión. Claro, pídasela. También trabaje por ella, porque ya vimos que a Josué Dios le dijo, mire, ahorita no es momento de estar ahí postrado llorando. No, ahorita salí a trabajar. Cuando tengas oportunidad, sal a trabajar. Dale duro y aprovecha los momentos. Como dijo aquel, ¿y usted qué placa tiene para ver si puede salir? Y le dijo, perdone, pero le tendría que preguntar a mi doctor, ¿verdad? Porque no sé qué marca tengo. Pero no le están hablando de esa clase de placas, sino está hablándole del carro, ¿verdad? Ahora, el asunto es que tenemos, hermano amado, la bendición de Dios sobre nuestra vida. Tenemos esa bendición. Dios quiere que nosotros la aprovechemos, pero no construyamos efod de oro, porque eso trae ruina a nuestro corazón. Acompáñenme, avancemos aquí un poquito más, porque hoy estamos tratando de ver, estudiar un poquito la palabra, ¿verdad? El domingo fue algo más devocional lo que Dios nos dio y qué lindo, hermano. Pero veamos, aprendamos cómo ser librados de la ruina, aún en medio de toda esta situación que nos está tocando vivir. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Miren lo que dicen. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz, oiga, qué terrible, fue aún más infiel al Señor. Hermano, miren qué tremendo, porque creo yo que eso puede mostrar el corazón de mucha gente. ¿Cómo es que en medio de esta situación que nos está tocando vivir, aún hay gente que en lugar de meterse más con Dios, está siendo más infiel? Pero eso dejémoslos por un lado. Yo lo que quiero es aprender el error en el que cayó este hombre. Porque lo terrible fue que él, ni aún en medio de la angustia, buscó a Dios. Ni aún en medio de los problemas que tenía, comenzó a buscar a Dios. Sino ahí dice muy claramente, fue aún más infiel. Imagínese usted. Este hombre sí, terrible, ¿verdad? Pero versículo 23. Y dice, sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa esto, hermano? Lo que representa es aquella gente que de repente mira que a uno que no busca a Dios,
a uno que no es hijo de Dios, a uno que se alejó de Dios tal vez incluso, que tal vez fue en algún momento hijo de Dios, pero se alejó de Dios, porque usted debe saber, mire pues, hay gente que se ha alejado de Dios y a pesar que se ha alejado de Dios, le ha ido bien, económicamente. Ahorita le estoy hablando económicamente, porque no le puedo decir que le ha ido bien espiritualmente. No, eso ya es harina de otro costal. Pero económicamente, y tal vez usted mismo conoce gente así, que se alejó de Dios y entonces cuando se alejó de Dios, mucha gente comenzó a ver que le iba bien. Y eso puede ser que en algún momento hasta pasen enfrente de nosotros y hasta se vanagloríen de eso. Oh, mire, ¿ya vio? Usted tanto que estaba ahí metido en la iglesia, tanto que solo ahí permanecía y mire cómo le va. Cambio yo, mire, lo que pasa es que hay que ser equilibrado, decían algunos, ¿verdad? No hay que ser tan místico, decían algunos. Pero bueno, era su idea, ¿verdad? El asunto es que les comenzó a ir bien. No caigamos en el error que ellos cayeron. Porque este hombre dice, como los dioses de Damasco les ayudaron a ellos, entonces yo mejor ya voy a dejar de adorar al Dios, a Jehová, y voy a ponerme a adorar a los dioses de Damasco, porque ellos sí le ayudaron a estos. Esa es aquella gente que mira que a un impío le va bien, y entonces dice, no, ya vio, hermano, entonces yo también mejor voy a dejar de buscar tanto a Dios. Ahora mejor, porque mire, a qué le salió bien la fórmula, le resultó bien, entonces quiere decir que así es como es la forma correcta, y la cosa es que me vaya bien. Ese es un error, al final de cuentas, te pueden llevar a la ruina. Porque esa misma gente que en algún momento le está yendo bien, tal vez alejada de Dios, no sabe que el enemigo al final, cuando ya lo tenga bien agarrado, lo que va a traer sobre su vida es ruina y lo va a hacer pedazos. Pero Dios quiere que nosotros entendamos de los errores de estos. Dios quiere que nosotros comprendamos, hermano, los errores que estos cometieron. Entonces, no seamos como estos, que cuando le iba mal, más infiel era. No, cuando te esté yendo mal, lo que tienes que hacer es evaluarte. Decir, Señor, ¿será que hay algo en mi corazón? ¿Será que tú estás pidiéndome que rinda algo en mi vida? Tal vez tú quieres que cambie algo en mi corazón y por eso estás trabajando en mi interior. Eso es lo que te tienes que poner a pensar, hermano. Y Dios seguramente te va a mostrar, te va a dar la respuesta y te va a mostrar la forma correcta para que salgas de en medio de tu necesidad. Pero mejor vuélvete al Señor. No te pongas con el corazón endurecido, ni busques lo que a otros le resultó, sobre todo si fue algo desagradable a Dios. Ten mucho cuidado con ello. No termines como este hombre, porque al final eso le fue de ruina. Y al final de cuentas, los dioses de Damasco no eran nada. Porque la misma Biblia dice que Damasco fue destruida, ha sido destruida un sinfín de veces y al final de la historia volverá a ser destruida. Porque el verdadero Dios es Jehová. Dios es el único, el verdadero es Él, no hay otro. Así que no vayas en pos de otros dioses, porque eso traerá ruina a tu corazón. Leamos otro así rapidito porque el tiempo creo que ya me va avanzando bastante. Proverbios capítulo 5, versículo 13. Miren qué tremendo. ¿Por qué le vino la ruina a este otro? Dice aquí, no he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. Estaba a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Entonces, le hago una pregunta. Sé que no me la va a poder responder así directamente, pero respóndasela usted. ¿Qué puede provocar la ruina de alguien? Según lo que dice aquí, lo que puede provocar la ruina de alguien es no seguir instrucciones, es no atender la enseñanza. Porque eso es lo que dice aquí, no he escuchado la voz de mis maestros.
ni he inclinado mi oído a mis instructores. Me llama la atención esta frase que usa este hombre, porque dice, no he inclinado mi oído. Y cuando la Biblia habla de inclinar el oído, está hablando acerca de humillarse. Para que, hermano, si tú quieres recibir la instrucción correctamente, tienes que humillarte, tienes que ser humilde delante de los que te están enseñando. Si tú crees que el que te está enseñando no es inferior a ti, no vas a recibirle lo que te está dando. Pero si tú te humillas e inclinas tu oído para escuchar con humildad lo que te están hablando, ten por seguro que Dios te va a bendecir. Ahora, el problema es que si no atendemos a nuestros instructores, en otras palabras, tienes que atender la enseñanza que se te da. Tienes que entender la enseñanza que Dios está enviando por medio de los ministros a tu corazón. Y dice, porque si no, puede pasarte lo que dice este hombre. Estaba a punto, dice, de completa ruina. ¿Por qué? Porque no he puesto atención a lo que me enseñan. Porque no se trata solo de estar escuchando y escuchando y escuchando. No, sino, hermano, cuando recibes una enseñanza, lo primero que Dios te va a pedir es que la pongas por obra. Eso debemos de entenderlo. Bueno, un último y oramos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 7. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Entonces, cuando hablamos, tenemos que tener mucho cuidado de no hablar neciamente. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestras palabras. Ten cuidado con lo que hablas. ¿Por qué? Porque tus palabras pueden convertirse en ruina para tu vida, para tu alma y para tu familia incluso. Entonces, hermano amado, examinemos aquellas cosas que pueden traer ruina a nuestro corazón y desechémoslas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Hay otros pasajes aquí, por supuesto, y tú lo puedes buscar. ¿Qué cosas pueden conducir a la ruina a alguien? Pero con estos elementos que hemos estado viendo, creo que son suficientes para que podamos presentarnos delante del Señor y suplicar su misericordia y que Dios nos ayude para que en aquel día no seamos enviados a la ruina de esta tierra, porque la ruina viene sobre esta tierra, tienes que saberlo. No es que seamos, hermano, negativos en nuestro hablar, no, sino que debemos de saber que al mundo le esperan cosas terribles. Pero tú debes ser rescatado antes de que esa ruina venga sobre la tierra, porque esa ruina no está preparada para ti. Así que en el nombre de Jesús, oremos y presentemos nuestro corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor, dándote gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias, papito lindo. No queremos ser como ese hombre que no atendía la instrucción de sus maestros. Queremos aprovechar la enseñanza que tú nos envías. Queremos aprovechar, Señor, la instrucción que tú nos mandas. En el nombre de Jesús este día lo recibimos, en el nombre de Jesús lo aprovechamos. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos, Señor, ser presentados delante de ti con lino fino, limpio y resplandeciente. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Yo ministro sobre ellos sabiduría, Señor. Ministro sobre sus corazones la bendición que viene de lo alto. Y anulo en el nombre de Jesús todo aquello que puede provocar ruina al corazón y a sus familias. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Le quiero finalizar, hermano, dándole gracias primeramente por sintonizarnos, ¿verdad? Y sígalo haciendo. Recuérdese que es la forma en la cual nos estamos congregando ahora, ¿verdad? Entonces, continuemos en ese fluir. No bajemos el ritmo. Continuemos, hermano. Un día nos vamos a reunir físicamente, pero mientras tanto, este es el medio. Así que no lo desaprovechemos. También le quiero pedir que se recuerde que este domingo que viene, domingo 5 de julio, tenemos Santa Cena. Tenemos esa gran bendición. Y le voy a suplicar que ahí en su casa usted pueda preparar los elementos, hermano.
Prepare los elementos, prepare, si tiene la oportunidad de una mesa, prepararla, acondicionarla adecuadamente, prepárela ahí bonito, ¿verdad? Como una ofrenda para el Señor, ¿verdad? Y que nos emocionemos con esa bendición que Dios tiene para nuestra vida. Así que, por favor, recuérdese de eso. Recuerde que también ya viene, o continúa, mejor dicho, el retiro de invierno. Sigamos participando, ¿verdad? Recibiendo la bendición. Y el domingo, primero Dios, a las 10 de la mañana, ¿se recuerda? Nos reunimos nuevamente para recibir la administración de la Santa Cena. Así que no me queda más que enviarle una bendición, un abrazo también a usted y a los suyos, hermano amado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y primero Dios, nos vemos entonces.